Hola chiquillos, acá estamos otra vez. Bueno, en este video lo que vamos a hacer es revisar la última actividad que les mandé. Recuerden que tenían que leer Los Cachorros, ¿cierto? Que es parte de su lectura obligatoria y responder a algunas preguntas, ¿ya? Vamos a ver cómo les fue. Objetivo entonces, comprender el texto de lectura obligatoria, Los Cachorros. Tenemos dos actividades, ¿sí? La primera relacionada con léxico contextual y la segunda con comprensión lectora. Vamos con la primera. Entonces, leían el cuento, respondía a la primera actividad, escribe el significado de las palabras destacadas e indique un sinónimo adecuado al contexto en el que se emplea. No les voy a dar el significado, igual que la vez anterior, ¿ya? Ustedes me imagino que ya lo tienen, pero sí les voy a entregar los sinónimos, el o los sinónimos que nos servían. Ahí está el listado de palabras. Muchos eran peronismos, por eso tenían que hacer algún tipo de investigación extra. Chanconcito entonces, estudioso. Sobres, presumas, alardees, fanfarronees. Soban, adulan, lisonjean. Chupete, beso. Fulbito, futbolito. Ciriaba, cortejaba. Encaran, clavaran. Fregar, fastidiar, molestar. Fundiendo, molestando, fastidiando. ¿Ya? Vamos entonces a la actividad 2. Responda las siguientes preguntas. Primero, ¿en qué época está ambientada la narración? Indica al menos dos situaciones descritas en el relato que den cuenta del periodo aproximado en el que se desarrolla. Bueno, podemos determinar, al terminar el texto, ¿cierto?, que la historia se desarrolla en 25 años más o menos, ya abarca alrededor de 25 años, ¿ya? Y que en la época en que los chicos ya habían salido del colegio, habían entrado a la universidad, ¿cierto? Y cuando ya terminaban también la universidad, estaba por ahí por los años 50. ¿Cómo sabemos eso? Ahí tenemos ejemplos. Al año siguiente, cuando Chingolo y Mañuco estaban ya en primero de ingeniería, o sea, ya habían salido del colegio, habían entrado a la universidad, Cuellar empezó a ponerse corbata y saco y a peinarse con montaña a lo Elvis. Ahí tenemos entonces un personaje, ¿cierto? Un cantante que nos sitúa dentro de un contexto determinado históricamente. ¿Qué más tenemos como ejemplo? Cuando Lalo se casó con Chabuca el mismo año que Mañuco y Chincolo se recibían de ingenieros, ya habían terminado la universidad 4 o 5 años más o menos, eh, Cuellar vagabundeaba de un barrio de Miraflores a otro y se lo veía en las esquinas vestido como James Dean, también un personaje de la época de los años 50 más o menos. Número 2. Determine. A. Personaje principal. B. Personaje secundario. Sabemos que el personaje principal, ¿cierto?, es Cuellar. ¿Ya? Se habla constantemente de él. Toda la historia gira en torno a lo que él está pasando. Personajes secundarios, Chingolo, Lalo, Mañuco, Cholo, que son el grupo de amigos que él tenía. Sigamos. 3. Bueno, aquí se me pasó, pero sigamos. Determina el tipo de narrador presente en el relato. Ahí están los dos ejemplos, ahora sí. Todavía llevaban pantalón corto ese año, aún no fumábamos, entre los deportes preferían el fútbol y estábamos aprendiendo a correr olas, a zambullirnos desde el segundo trampolín de terraza y eran traviesos, lampiños, curiosos, muy ágiles, voraces. Ese año cuando Cuellar entró al colegio Champañac. A ver, si se fijan, este es el inicio del relato. Y también, si se fijan, tenemos marcados los verbos. Pero hay algo que nos llama la atención de inmediato. Tenemos una combinación de personas. Por un lado está la tercera persona gramatical, ¿cierto? Llevaban, preferían, eran. Pero también tenemos la primera persona plural, pero en nosotros. ¿Ya? Hay un personaje que toma la voz de un grupo. Fumábamos, estábamos, nos dieron. Tenemos dos voces narrativas. Una en tercera persona que no sabemos quién es, está fuera de la historia, cuenta lo que le pasa a los demás, ¿cierto? Y otra que está dentro del relato que tampoco sabemos quién es, pero podemos determinar que es parte del grupo cercano de Cuellar, del grupo de amigos. ¿Cómo? Y aquí vamos al otro ejemplo.
Sentados en la cabecera de Cuellar había dos señoras que nos dieron chocolate y salieron al jardín. Corazón, quédate conversando con tus amigos. Se fumarían un cigarrillo y volverían. La de vestido blanco es mi mamá. La otra, una tía, cuenta Cuellar. Hermanito, ¿qué pasó? ¿Le había dolido mucho? Muchísimo. Puede, chiquillos, que le haya costado un poco la lectura de este texto, porque es bastante rápido. Es muy rápido, no se detiene en indicar quién está hablando y quién no, por lo tanto a veces las voces se pueden ir confundiendo. Es parte de una técnica, de la técnica narrativa del siglo, perdón, del siglo XX, técnicas narrativas contemporáneas, donde se hace el relato más rápido a través de diferentes formas en que se entrega la historia. Que formas como eh, estilos narrativos como el estilo indirecto, directo, indirecto, libre, que los vamos a ir viendo un poquito más adelante. Es realmente una prueba para el lector ir desentrañando un poquito la historia y acostumbrándose a la forma en que se plantean cada uno de los detalles, porque todo se mezclan los diálogos, se mezclan las descripciones. No hay algo que nos avise, ahora vamos a describir, sino que simplemente aparece, ¿ya? Sigamos. Entonces ya quedamos en que tenemos dos voces narrativas, ¿cierto? Tenemos una pluralidad de voces, ¿ya? Narrativas, una en tercera persona y la otra en primera persona, pero es la voz de un colectivo, de un grupo, en nosotros, ¿ya? Sigamos. Indique de forma sucinta cuál es el tema que se desarrolla en cada capítulo. Primer capítulo, entonces, integración de Cuellar al grupo, destaca porque tenía bastantes cualidades, y su posterior castración, el accidente que tuvo. Segundo capítulo, recibe el apodo que lo marcará por el resto de su vida y comienza la transición de la niñez a la adolescencia. Tercer capítulo, los amigos del protagonista comienzan a tener novia, Cuellar se siente marginado, entra en una crisis de identidad y de pertenencia. Cuarto capítulo, el protagonista se enamora y queda patente su imposibilidad de hacer una vida normal, ¿ya? Como se consideraba dentro de su círculo. Quinto capítulo, profunda inestabilidad emocional. El protagonista busca demostrar su masculinidad mediante la exhibición de sus capacidades físicas. Y el último capítulo, ¿cierto? Inmadurez, separación del grupo, ¿ya? Y muerte del protagonista. Chiquillos, esto es con mis palabras. Si ustedes tienen más o menos lo mismo con otras palabras, maravilloso. Sigamos. 5. ¿Cuál es el ambiente social al que pertenece el protagonista y que predomina en la narración? Nos damos cuenta que pertenece a una clase acomodada, lo que nosotros llamaríamos una clase alta. ¿Qué características generales tenía este tipo de sociedad? Conservadora, cerrada a la diferencia, clasista. Veamos algunos ejemplos. El Cuellar, no para hacer picapleitos, sino para entrar a la Torre Tagle. Ahí le estaba hablando a Teresita, le estaba diciendo que quería ser abogado. Ya, abogado no para hacer picapleitos, ya, sino para entrar a la Torre Tagle y ser diplomático. Alegrándose, manitas, ojos, pestañas. Eso es la descripción de lo que estaba haciendo la chiquilla, ¿cierto? Y él, sí, el ministro era amigo de su viejo. Ya le había hablado. Tenemos entonces personas con contactos. Lalo se enojó. Mierda, iba a partirle la jeta. Hablaba como si las enamoradas fueran cholitas de plan. Aquí se refiere a enamoradas como novias, ¿sí? Y las cholitas de plan, ¿a qué se llama cholita en Perú? A los indígenas, a los mestizos, y en este caso también, por añadidura, ¿cierto? Las chicas que son de una clase más baja que la de ellos y que no estaban para hacerse novias, sino que para salir con ellas de vez en cuando, pero con otros fines. Ahí tenemos entonces una mirada clasista. Eran hombres hechos y derechos ya. Teníamos todos mujer, esto ya es la última parte de la historia, ¿cierto? Todos mujer, carros, hijos que estudiaban en el Champagnat, la Inmaculada o el Santa María y se estaban construyendo una casita para el verano en Ancón, Santa Rosa o en las playas del sur. Ya nos queda claro entonces que estamos hablando de una clase acomodada, ¿cierto?
y que repiten los mismos patrones de sus padres. Están haciendo exactamente lo mismo, están poniendo a sus hijos en los mismos colegios donde ellos estudiaron, los colegios que están alrededor de su espacio. 6. ¿En qué situación se dio el ataque del perro al protagonista y cuáles fueron las consecuencias físicas que le trajo? Ya, eso es fácil. Después de entrenar, ¿sí? Fútbol, porque estaban en la selección, eran muy niños, tenía 8 años, si mal no recuerdo, Cuellar, y fue a ducharse y ahí es donde lo ataca el perro Judas y lo castra. 7. ¿Cómo afecta este accidente al protagonista en su desarrollo personal? Niñez, adolescencia, adultez. Niñez. Pese a la violencia del accidente, su recuperación es rápida, se integra sin mayores complicaciones a su grupo, sigue haciendo lo de siempre, se muestra contento por la forma en que sus padres y los profesores lo consienten. O sea, desde ese momento ya Cuellar, antes del ataque, se portaba súper bien, se sigue portando bien, pero se portaba súper bien, tenía muy buenas notas, eh, pero después del accidente no necesito sacarse más buenas notas porque igual le ponían calificaciones altas aunque lo hiciera todo mal. Sus padres lo empezaron a consentir mucho porque sabían que lo que le había ocurrido era muy, muy, muy grave, conciencia que él en ese momento no tenía como tan clara, ¿ya? Adolescencia. En esta etapa sus amigos empiezan a interesarse en las mujeres y él comienza a ser consciente de su diferencia. Se manifiesta su timidez en relación al trato femenino y para suplir su desventaja intenta destacar en otros aspectos como el deporte físico y el baile. Esa es la forma en que demuestra su masculinidad. Adultez. En esta etapa queda de manifiesto que en el caso del sexo masculino la hombría está determinada por la genitalidad, por lo menos en la cultura y el espacio social en el que él se encuentra. El protagonista, al no tener sexo, queda anulado como hombre, se automargina puesto que sabe que nunca podrá cumplir con las expectativas de su entorno y mientras sus amigos sientan cabeza, se casan, tienen novio y todo lo demás, él continúa comportándose con inmadurez. Y aquí vamos a ver un ejemplo de esa inmadurez. Cuando Lalo se casó, ya había sentado cabeza, ¿cierto? Con Chabuca, el mismo año que Mañuco y Chingolo se recibían de ingenieros, Cuellar ya había tenido varios accidentes, y su Volvo andaba siempre abollado, despintado, las lunas rajadas. Te matarás, corazón, no hagas locuras, y su viejo era el colmo, muchacho, ¿hasta cuándo? No iba a cambiar. Otra palomillada y no le daría ni un centavo más, que recapacitara y se inventara, sino por ti, por tu madre, se lo decía por su bien. Y nosotros, ya estás grande para juntarte con mocosos, porque le había dado por ahí, ya juntarse con chicos más jóvenes. Eh, Cuellar al final como que nunca alcanza una madurez o una adultez como el grupo pretende que lo sea, porque él es diferente, todos lo saben diferente, pero tampoco nadie habla mucho de eso. 8. Entre los temas abordados en la historia están la marginación, el machismo, la hipocresía, la violencia física y psicológica. Indica un ejemplo extraído del relato para cada uno de estos. Marginación. En una sociedad conservadora, el que es diferente, el que se comporta distinto al resto, no tiene cabida. Cuellar físicamente es diferente. Y por ser físicamente diferente, no puede hacer lo mismo que los demás, no puede comportarse como los demás, no puede cumplir las expectativas que la sociedad que le rodea le exige. Por lo tanto, él se siente marginado por esa diferencia y también se automargina. Sus amigos tratan de apoyarlo, siempre están con él, no lo rechazan, al menos hasta el final del relato, cuando ya él empieza a mostrar esta rebeldía que ellos no consideran adecuada, pero que tampoco comprenden, ¿ya? Porque de alguna forma le exigen que él se comporte como no puede hacerlo. Entonces, al no seguir el mismo camino que sus amigos, puesto que se encuentra psicológica y físicamente incapacitado para hacerlo, ellos se van alejando. Eso lo vemos hacia el final. Cuellar simplemente no encaja en la sociedad que lo rodea, progresivamente se va también automarginando. El machismo.
En la época en que transcurre el relato, los roles masculinos y femeninos están fuertemente